interpretaciones, y algunos que sencillamente niegan que Jesucristo viene por segunda vez. O sea, hay de todos los pelambres y de todos los colores de posiciones respecto a la segunda venida. Yo, por lo menos, soy un convencido de que Cristo viene nuevamente a la tierra por segunda vez. Yo, en lo particular. Me gustaría de pronto que usted allá hiciera algún gesto indicando también su posición. Eh, el apóstol Pablo en alguna oportunidad cuando trataron el tema de la resurrección, eh, él, él dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Él decía de esa manera, él se expresaba, ¿para qué creer en Cristo si no creemos que resucitó? Dice incluso que todavía estaríamos en delitos y pecados. Ahora, yo lo digo usando esa misma expresión del apóstol Pablo respecto a la segunda venida. Si Cristo no viene por segunda vez, casi que se aplica la misma fórmula del apóstol Pablo. Es como creer en vano también. Porque de hecho la Escritura revela, pero montones de veces, que Cristo viene nuevamente a la tierra. Como dice también el escritor de Hebreo, sin ninguna relación con el pecado, eso sí, que el que no aproveche este tiempo de gracia y del amor de Dios se va a encontrar de frente con el juez que viene en el caballo blanco y le va a tener que rendir unas cuentas que el Señor ha tratado y está tratando a través de la predicación del Evangelio a lo largo de los siglos para acogerse a esa gracia divina y no ser objeto de los juicios del que monta el caballo blanco. Entonces, del Antiguo Testamento diríamos, estoy a la manera de introducción como ubicándolo. En el Antiguo Testamento, quizás una de las profecías más claras y más abundantes respecto a la segunda venida y el fin de los tiempos es la profecía del profeta Daniel. No lo vamos a mirar, en la medida en que vayamos desarrollando, vamos a ir tomando escrituras que tengan que ver con la segunda venida. Desde la oración de Daniel en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, y en el capítulo 12, cuando habla de lo que ocurrirá antes del fin, usted va a encontrar un sinnúmero de señales y de profecías que hablan de la venida del Mesías, incluso de su muerte. Y también se traslada el profeta hasta la segunda venida, hasta el juicio final, habla de la resurrección y pareciera que la revelación que él recibió le daba para pensar de que sí había una segunda venida, incluso también de un juicio, de un juicio. Incluye como señal bastante fuerte la señal de lo que tenía que ver con Israel como nación, es decir, acuérdese que Judá ya había sido deportada en Babilonia, eso ocurrió en el 596 a.C., y él está en Babilonia donde recibe esta revelación, él está orando por su pueblo, está esperando que se cumpla la profecía, y él recibe de parte de Dios una visión, ¿no? Ángeles que le hablan, varones como él le llama, y empiezan a revelar las escrituras, todos esos acontecimientos previos hasta la primera venida y también mucho de la segunda venida. Yo voy a comenzar hoy por Hechos capítulo 1, el escritor de Hechos, San Lucas. Hechos 1, capítulo 6. Como para colocarnos en el punto concreto de la ascensión y la segunda venida. Dice el apóstol Lucas, la ascensión. Yo le voy a pedir el favor, si es posible, colocarlo en la pantalla, en la versión Reina Valera y en la versión TLA, traducción latinoamericana actualizada. Primero en la Reina Valera.
Yo espero. Yo sé que siempre hay compliquen, se demora un poquito. Si después de media hora no aparece, yo comienzo a leerlo. Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ahí va a aparecer, versículos 6 al 11. Reina Valera. Nueva traducción viviente, Reina Valera. Dice así, verso 6. Verso 6. Ahí está, ahí apareció. Dice Lucas, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, esta pregunta es importante. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, el énfasis es por algo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y subiéndolo un poquito. Ahí está, en vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, es decir, ángeles, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, oiga bien, así como le dijeron los ángeles, es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, fíjense, si yo inmediatamente me trasladara a Apocalipsis 19, ya tengo la profecía cumplida, o por cumplir. ¿Cómo es esa segunda venida? ¿De acuerdo? Pero aquí en la versión TLA, ahora sí, versión TLA del mismo texto, solo porque nos da un poquito más de claridad. TLA, traducción latinoamericana actualizada. ¿Ah? ¿Qué, mi amor? Pero la idea es que aparezca en pantalla y lo podamos leer. TLA. TLA. Ahí está, abajito. 6. Dice, dice Lucas, cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le des a los israelitas su propio rey? Ese no es la TLA, creo. ¿Sí? ¿Sí está bien? Ah, listo. Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. La pregunta es importante, la voy a resaltar nomás por el hecho de que los discípulos, acuérdense que Judea era en ese momento provincia romana. Pilato era el gobernador y etcétera, estaban dominados por el imperio romano.
Y había una preocupación política de los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿no crees que ya es tiempo para que los israelitas sean independientes de Roma y tengan su propio rey? Y el Señor le dijo, ustedes no se preocupen por eso. Es decir, oren por las autoridades establecidas, según la Escritura también nos dice en otros textos, hay que orar, hay que interceder, no maldecirlos, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dijo, ustedes no se preocupen por eso, ¿saben? Porque el Señor en su soberana voluntad, Él sabe, Él quita reyes y pone reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también ustedes, no importa las circunstancias que estén viviendo, si bajo dominio del uno o por rey propio, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y Él a ustedes, independientemente de quién los gobierne, van a, van a, van a tener un poder que no lo tiene el mundo, porque es el poder del Espíritu Santo, y ustedes van a saber qué hacer. Es más, Él les va a decir cómo deben conducirse, aunque tengan dominio romano sobre sus hombros. Eso es más o menos la idea, ¿no? Y esa fue la respuesta que el Señor les dio. Y más adelante, pues otra vez dice, después de esto los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas. Pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Sí, ellos estaban viendo a Jesús hasta que desapareció en la nube y se le colocaron los dos varones y no, como que no les ponían atención a ellos. Entonces aquellos dos les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Eso está como, ahora mismo está como profecía por cumplirse y muy pronto. Sí, yo creo que ese es el énfasis para, 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 para hoy ponerlo en la mesa. Jesús está, prometió que vendría nuevamente por segunda vez a la tierra sin relación con el pecado y esa profecía está a las puertas de cumplirse. Ahora, de acuerdo al título que aparece en Apocalipsis 19 sobre el jinete del caballo blanco, eh, hay muchos títulos para ese evento. Yo encontré uno que es el jinete celestial, el jinete celestial, el jinete del caballo blanco, la segunda venida de Jesús, el jinete vencedor. Y hay muchas referencias y títulos para ese evento. Ahora, la pregunta es obvia, pero la respuesta, digo, es obvia, pero la pregunta vale la pena hacerla en este momento. Quién es el jinete que monta el caballo blanco? ¿Quién? Ustedes lo saben, lo pueden decir allá. Yo de pronto no los oigo, pero les leo los labios y ustedes me podrán decir, ¿quién es el jinete del caballo blanco? El Señor Jesús, dijo Nelson allá. Inés no dijo nada. ¿Sí dijo? ¿Qué, ¿qué dijo Inés, hermana? ¿Usted qué dijo? ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Ahí dijo. Ahí lo va a decir. Bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero hay alguno que de pronto tenga duda de si viene o no viene. Eh, en el Apocalipsis 19 dice que aparece con dos títulos, ya lo leímos el domingo pasado y el antepasado. Primero es el verbo de Dios y el otro es el verbo de Dios, y se me fue el otro, Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Se acuerdan? El verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores, la pregunta es, ¿quién es el verbo de Dios? Acuérdense de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y este jinete tiene inscrito ese nombre. Y él es el jinete del caballo blanco, él es el verbo de Dios y él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Amén. ¿Cierto? Él, Jesús.
No, ¿sabe por qué es buena la aclaración? Porque es que cuando tú lees el libro de Apocalipsis en los primeros capítulos y encuentras los 4 jinetes del Apocalipsis, aparece un jinete en un caballo blanco, pero ese no es el jinete este que sí nos se revela el capítulo 19 de Apocalipsis. Ese es otro jinete. Ese podríamos decir que hasta falso es. Sí, claro. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido una y otra vez que Él vuelve. Jesucristo vuelve. Es más, en la iglesia tradicional ya no se usa tanto, pero en la iglesia tradicional el saludo cuando se encontraban los hermanos era ese saludo. Antes que decirle, hola mi hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Lo primero que te decían era, el Señor viene. El Señor, Maranata, Maranata, el Señor viene. El Señor vuelve. Entonces, eso habla de la importancia de nosotros estar cada vez más empapados, instruidos respecto a la segunda venida, porque así como la Escritura insiste una y otra vez de que el Señor vuelve, hoy, sobre todo hoy en estos tiempos finales, son muchos de los que dudan de que el Señor vuelve nuevamente a la tierra. Y ha ido desde la iglesia primitiva, desde que la iglesia primitiva, desde que la iglesia nació como cuerpo de Cristo y se fue estableciendo a lo largo de toda la Asia Menor y entre los Judea y Samaria, como el Señor dijo, nacieron movimientos que han venido negando reiterativamente y que Juan los llama anticristos, de que Jesucristo vuelve a la tierra. Vienen negándolo o vienen negando la forma en que viene. Digamos, por ejemplo, los movimientos gnosticistas del primer siglo eh, negaban que viniera, o algunos, como hoy los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo vino en 1900, primero en 1800 no sé cuánto, después en 1914, después en 1946, que Jesucristo venía y como no vino, la última que se inventaron era que él había venido pero en espíritu. Si tú lees la doctrina de los testigos de Jehová, eso lo afirman, son ellos. O sea, son una doctrina falsa, son sectas que o niegan o dicen que viene de una forma distinta a lo que el Señor Jesús dijo que venía. Ahí en Hechos de los Apóstoles acabamos de leer que claramente el Señor dijo, ese mismo Jesús, así como ustedes lo han visto ir al cielo, de esa misma manera volverá. Ahora, acuérdense, el Señor que ascendió a los cielos es el Señor resucitado, con cuerpo nuevo, glorificado, con cuerpo glorificado. Que los discípulos en un principio, un fantasma, eran hasta goreros los discípulos, un fantasma. Y Jesús le dijo, miren, un momentico, miren aquí, toquen. A Tomás le dijo, meta el dedito aquí, hermano, métalo aquí abajo. Y además le dijo, creo que tengo hambre. ¿Me puede regalar un pedacito de pescadito ese que tienen ahí asadito? Y comió delante de ellos. O sea, un cuerpo físico, real, palpable. Y él dijo al Señor, de esa misma, perdón, que de esa misma manera como se fue, vendrá, es decir, vendrá de forma visible, vendrá de forma con ese mismo cuerpo. Hay alguien por ahí, alguien abrió el micrófono. Un cuerpo real, y por ahí se metió un bicho. Dice, entonces, Jesús va a venir exactamente como la Biblia lo ha descrito, no de otra manera, no de una manera en espíritu. Ahora, si es difícil creer que venga en cuerpo, ¿cómo supieron estos locos que vino en espíritu? ¿Cómo lo supieron, hermano?
O sea, sencillamente ese es el fruto del engaño y de la mentira, que para sostener una mentira pues tienen que inventarse algo. Y lo peor de todo no es tanto de que lo digan, sino que la gente se los crea. Y encontrar tontos que se lo crean de esa manera, pues los hay también. Entonces, el Señor nos está diciendo, vuelvo pronto y todo ojo lo verá. La Escritura lo dice así, todo ojo lo verá, creyentes y no creyentes que estén. Cuando Él aparezca en las nubes, todos lo verán. Ahora, desde la creación del mundo, incluyendo la creación del hombre, hasta la consumación de todas las cosas, dos eventos han marcado la historia de lo creado, dos eventos. Y ambas tienen que ver con el mismo personaje. Primer evento, primera venida de Jesús a la tierra, cumplida. Segundo evento, por cumplir, segunda venida de Jesús a la tierra. Es decir, han ocurrido en la tierra, en el mundo, a lo largo de toda la historia de que hay hombres aquí, eventos muy importantes, relevantes. Por ejemplo, por decir alguno, en el año 1969, a las 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, el hombre pisó por primera vez la luna. Un gran paso para la humanidad, dijo el astronauta que pisó la luna. Algunos que dudan que no fue, que sí fue, sí fue. Entonces, ese adelanto tecnológico, esa carrera con Rusia se la ganaron los gringos, etcétera, 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 y fue un evento mundial. Yo estaba chinche cuando eso ocurrió, tenía 9, 10 años. Eso fue en el siglo pasado, así que hay algunos de la generación moderna que ni saben eso, a pesar de que tienen internet y al doctor Google. Entonces, ese evento marcó la historia. Otro evento que marcó la historia, por decirlo de alguna otra manera, en el 1945, también tiene que ver con Estados Unidos, cayó la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso tampoco hay muchos de la generación nueva que no lo saben. ¿Me entienden? No lo saben. Entonces, se dio como inauguración a la era atómica. Y ahora todos los países, siempre que se sienten amenazados por otro, te dicen, Maduro nos lo vive diciendo a toda hora, yo les voy a mandar una bomba atómica y los voy a volver trizas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tienen la era atómica. Hoy en el día tenemos otro tipo de adelantos, de eventos que marcan la historia. Pero repito, los eventos que han marcado la historia realmente es la primera venida de Jesús a la tierra, el Dios encarnado, y la que está por cumplirse tiene que ver con la segunda. Ese será el más relevante de todos los eventos ocurridos a lo largo de toda la humanidad. Es la segunda venida de Cristo. Ahora, los eventos intermedios que ocurran entre evento y evento. Bueno, Jesús en Mateo 24, si ustedes lo han leído cientos de veces, me imagino, no lo vamos a leer hoy, después lo vamos a leer, usted va a encontrar de que Jesús dio un sinnúmero de señales que ocurrirían en la tierra desde su primera venida hasta la segunda venida. ¿Cierto? Hay un sinnúmero, pero un montón. Y no solamente Jesús, ya vimos a Daniel, también vamos a ver más adelante todo lo que el apóstol Pablo dijo, todo lo que dijo el apóstol Pedro, todo lo que dijo el apóstol Juan, todo lo que dice el libro de Apocalipsis respecto a la segunda venida. Y es tan importante la primera como la segunda, a pesar de que ya la primera se cumplió. ¿De acuerdo? Entonces, en el reloj de Dios,
cada acontecimiento que está ocurriendo en el mundo es una señal previa hasta la segunda venida. Hubo un teólogo muy inteligente, yo pensaría que de los más inteligentes que ha existido a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy, que propuso este axioma. Dijo, una de las grandes señales que ha ocurrido en la tierra antes de la segunda venida es la primera venida. ¿Qué teología tan profunda, ¿no es cierto? Es decir, y se podría decir que hasta así. Es decir, la primera venida viene siendo como una señal que es segura, que es firme y que está puesta en la historia, en el tiempo, como señal de la segunda. Entonces, es teología barata, pero hasta se puede, ¿no? Pero hay una rama de la ciencia bíblica, es decir, la ciencia bíblica hay una ciencia que se llama la hermenéutica, esa es la mamá. La hermenéutica es la mamá de la interpretación bíblica, del estudio bíblico. Pero de esta rama de la hermenéutica hay una ramita que se llama escatología bíblica. Y esa rama de la hermenéutica, que se llama escatología bíblica, es la que se encarga del estudio de todos los eventos a lo largo de toda la historia, de los eventos que tienen que ver con la profecía bíblica y que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, la escatología es el estudio de los eventos que van a ocurrir incluso en el futuro, que están revelados. Aquí no cabe la adivinación, no cabe la interpretación privada, que ese ha sido el problema. Aquí sencillamente es que estos eruditos, estos estudiosos, sencillamente a la luz de las escrituras, tratan de explicar de la mejor manera posible, siendo sinceros y siendo honestos, de decirnos señales, eventos y el evento de la segunda venida. ¿Perdón? ¿Alguien habló por ahí? No. Exactamente. Entonces, incluso esta escatología bíblica, por lo que está revelado, por ejemplo en Daniel, y por ejemplo en Apocalipsis, y por ejemplo en Mateo 24, que a mi entender es una de las más, porque es la profecía del mismo Jesús, no es que las demás tengan menos valor, porque en esa fue Dios el que inspiró también, pero en Mateo 24 es una profecía que no solamente tenía que ver con los eventos inmediatos que iban a ocurrir en la tierra, incluyendo con la nación de Israel o de Judá, sino que también el Señor se fue hasta más allá, es decir, la eternidad. Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis no solamente nos muestra eventos que iban a ocurrir hasta la segunda venida, sino que también se traslada hasta el plano de la eternidad. Es decir, nos dice incluso qué va a ocurrir con nosotros después de la segunda venida. Y esa rama de la ciencia bíblica se llama la escatología bíblica, porque habla del juicio, habla de la vida eterna, habla de tierra nueva y cielo nuevo, nos traslada hasta más allá de nuestra muerte, hasta más allá de la segunda venida y nos ubica en el lugar de destino eterno. Nos ubica y nos dice dónde vamos a estar. Qué bueno que el Señor, que tiene esa mente infinita, que tiene esa capacidad de ver más allá de lo que nosotros podemos ver, a través de sus escrituras nos haya revelado cuál va a ser nuestro destino eterno. Eso es lo que nos da a nosotros hoy en día, como decimos, la seguridad de la vida eterna. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está buscando el Señor en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de falsos cristos, de apostasía. Es bueno, es buena la idea de que el Señor tiene en su escritura de decirnos, muchachos, vengo pronto, vengo a por ustedes. Ya me fui en la primera a preparar un lugar para ustedes y vengo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y eso a nosotros
Eso es aire fresco, mi hermano, para el espíritu, para el alma, para el cuerpo, para salir adelante, para decir, bueno, tengo la situación difícil, pero el Señor me está diciendo que vuelve y me está animando, gloria a Dios por eso. Esa es la idea de predicar sobre la segunda venida. Eh, la Escritura dice que Jesucristo es el principio y el fin, ¿de acuerdo? El primero y el último, el alfa y la omega. Es decir, cuando Él se reveló a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, se reveló de esa manera. Tengo las llaves, yo tengo el control. El control no lo tiene ni el presidente tal, ni la nación tal, ni la ONU, ni la OEA, ni la OTAN, ni la FARC, ni Uribe, ni Santos, ni el que está, ni el que viene. No, ellos no tienen la llave. Las llaves, ni la tiene el diablo. La llave, el control de la historia, el control de la historia humana, el control del universo, el control del destino eterno, el control del mundo, lo tengo soy yo. Y yo, en mi voluntad permisiva, permito que suba este, que baje este, quito reyes, pongo reyes, permito que se muera este, que agarren a este como el que agarraron ayer, permito que haya pandemia y permito, yo tengo el control. Y eso es bueno también saberlo, porque el que monta el caballo blanco viene con poder y autoridad, mi hermano. Él es el invencible. ¿Mm? Él es el que nunca ha perdido una batalla, nunca, ni la perderá. Así que los que están convencidos que en Armagedón van a levantar a tiros al Señor, hermano, que se vayan bajando de esa nube, porque ese el que la espada, la palabra, la que sale de su boca en Apocalipsis 19, los va a aniquilar a todos, los va a volver chicuca, como dicen acá los del interior, los va a volver chicuca. Como dice acá Rosemary, les van a dar chumbimba. ¿Sí? Ese que viene en el caballo blanco es el vencedor. Él es el que gana. Al final, todo esto está ocurriendo hasta que Cristo venga. Es decir, los de la primera línea van a ser tomados presos, la bestia, el anticristo y el dragón. La bestia, el falso profeta y los promotores del desorden, ya les va a llegar su hora. Así que tenga ánimo que estamos del lado del vencedor. Eso creo. Amén. Eso creo, ¿no? Amén, amén. Entonces, toda la profecía bíblica está en este marco de yo soy el primero y el último, yo soy el gran vencedor, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. Y eso lo dice Apocalipsis 1:8. Jesús se reveló así, de esa manera, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y también dice, el que era, el que es y el que vendrá. Ahí nos metió promesa de una vez. El que era. Ahora, la Biblia también revela que Cristo, porque Él es el personaje principal, el evento principal es su venida y el personaje principal es Cristo. ¿Cierto? La Escritura revela que Cristo también es la puerta y el camino, ¿no es cierto? Ese se reveló cuando vimos las proclamas que Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy ¿qué más fue? El agua, el pan de vida, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ese yo soy, Él es un todo, no es un pedacito de cada, Él es un todo. Bueno, Él es Señor de Señor y Rey de Reyes. Y cuando digo que Cristo es puerta, la puerta, ahí está ¿qué es lo que me... sí, yo soy el alfa y en Apocalipsis capítulo 1:11, yo soy el alfa y la omega. Acuérdense que alfa y omega es el alfabeto griego, la última es la
la Z nuestra y la alfa es la A. El primero y el último. Y él da la orden, escribe lo que ves porque te voy a mostrar, te voy a abrir el cielo y te voy a mostrar todo lo que va a ocurrir en el mundo y todo lo que va a ocurrir con la iglesia. O sea, de antemano, el Eterno, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, ya nos está abriendo el cielo para mostrarnos qué es lo que va a ocurrir. Eh, la Biblia decía que también revela que Cristo es la puerta y Él es el camino. Y también es bueno aclarar, la única puerta y el único camino. Y hoy es, y sí, verdadera, puerta verdadera y camino verdadero. Y esto también es bueno decirlo, porque hay opciones, ¿no? Hay opciones. O sea, Satanás siempre ha presentado opciones. Y de acuerdo a eso, el Señor está diciendo, mira, hay una puerta ancha y hay un camino ancho. Esa es una opción. Pero yo le estoy ofreciendo otra opción, que es la buena, la mejor, la que conduce al Padre. Y yo soy la puerta. No es Pedro, como la tradición mentirosamente ha enseñado a lo largo de los siglos. No, la puerta no es Pedro. No es Pedro el que tiene las llaves. Acuérdense que ahí lo leímos en Apocalipsis, dijo, yo tengo las llaves. No es Pedro. Así que los engañaron, los que les hicieron creer que la puerta era Pedro y que las llaves las tiene él en sus manos. Eso es una mala interpretación de cuando el Señor le dijo, tú eres Pedro y a ti te entregaré las llaves del reino. Eso no tiene nada que ver de entrada al reino de los cielos. Era abrir la puerta del Evangelio a los judíos. En el plan de redención de Dios, redención, Él estableció que con la encarnación, el sacrificio en la cruz y la ascensión, como leímos, se abriera la puerta para dar inicio a lo que los teólogos llaman la era de los últimos tiempos o la era de los postreros días. Y mire que estoy en la primera venida. Estoy en la primera venida. Y es bueno aclarar o decir que los últimos días, lo que los teólogos llaman los últimos tiempos, lo que Jesús llamó el final, el fin del mundo y todo lo que hay, esos eventos que tienen que ver con los últimos tiempos no están por comenzar. Ya comenzaron y comenzaron hace rato. Comenzaron desde su primera venida, su sacrificio en la cruz y su ascensión a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, siempre miramos es hacia adelante. Ahora, si son señales cumplidas, pues uno dice, bueno, ya se cumplieron. Hay muchas por cumplirse. Pero me refiero a un panorama más amplio. Los eventos que tienen que ver con la segunda venida y todas las señales que la escritura nos revela no están por comenzar, ya comenzaron. Es más, muchos de ellos y en su gran mayoría cumplidos. Sí, ya estamos en que se desaten los últimos eventos que tienen que ver con la segunda venida, porque hay una cantidad de eventos. Todo lo que el Señor habló ahí en Mateo 24 de hambre, pestes, terremotos, volcanes. Es decir, ahí está el volcán de La Palma dándonos una muestrica de cómo es el infierno. Sí, ahí echando para afuera, se quieren dar cuenta cómo es que funciona el infierno y cómo es allá adentro. Mira, le voy a echar una muestrica. Si todos esos eventos, porque el Señor habló de fuego, humo y azufre, pues eso no solamente el estallido de bombas, sino también del que producen los volcanes cuando estallan, cuando se activan. Y tal parece que se están despertando todos los volcanes que estaban dormidos en la tierra.
dormidos. Eso incluirá al volcán del Puracé, incluirá al volcán del Tolima que, ¿cómo se llama el del Tolima? El que arrasó a Armero, el Nevado del Ruiz, y algunos otros. Hasta se cree que aquí Bogotá está sentado sobre el cráter de un gran volcán, Dios nos libre, pero Monserrate, por ejemplo. Pero bueno, son especulaciones algunas, pero quiero decir es que la tierra que está sufriendo dolores de parto, el bebé ya va a nacer, está ahí empujando allá adentro, la mujer está de parto, la tierra está de parto, esperando la redención también. La misma esperanza que tiene la iglesia la tiene la tierra. Mientras tanto el bebé está ahí moviendo los pies allá abajo en el vientre de la madre y la tierra está temblando y todo se está moviendo. Hasta Adela se está moviendo ahí en el chat, mira, eso está que se mueve ahí. Sí, porque dice que Adela, listo. Adela, no. Entonces, desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos, como hemos leído, estos eventos finales se han venido manifestando a lo largo de toda la historia. Y acuérdense, ya llevamos ya casi 21 siglos desde que esto ocurrió, la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, imagínense cuántas señales se han cumplido y cuántas se van a cumplir. Desde el momento en que Jesús ascendió, el Señor estableció, porque los discípulos le hicieron una pregunta a él. Bueno, ¿cuándo es que este templo va a ser destruido? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Fueron tres preguntas en realidad. Y el Señor empezó a desplegarle un listado de eventos en el mundo que ocurrirían hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida. Y se podría decir que un primer indicio de que los eventos que tienen que ver con la segunda venida se empezaron a cumplir, la primera bandera, la primera señal es la cruz del Calvario. Ahí en el Gólgota, se clavó una cruz que marcó la historia y la partió en dos. Antes de Cristo o después de Cristo. Yo diría que desde que vino, desde que se encarnó, el antes de Cristo, pero la cruz del Calvario es para los topógrafos, ellos utilizan un término mal usado, mojón, un mojón. Un mojón es una marca, es un límite visible en que usted puede determinar una frontera o un punto. Los topógrafos, cuando van midiendo distancias, van estableciendo unas marcas, unas estacas que te establecen un límite, un punto de referencia. La cruz viene siendo como ese punto que marca la historia y la divide en dos. Y la historia está así, antes de Cristo y después de Cristo. Es más, la vida nuestra del ser humano está marcada de la misma manera. El cristiano también puede decir antes de Cristo y después de Cristo, hasta la segunda venida. Eso está marcado de esa manera. Exacto. No sé si están de acuerdo conmigo, pero por lo menos eso es lo que yo interpreto, ¿no? Ahora, ya vimos que los eventos que están después de la primera venida, los teólogos también lo llaman la era de la gracia, que es lo que Jesús en la Gran Comisión estableció, la era de la oportunidad, ¿cómo es que se llama? La amnistía, el que se acoja a esa amnistía que el soberano Señor ha establecido, será salvo. Es decir, la predicación del Evangelio a lo largo de toda la historia.
hasta la segunda venida y será predicado este evangelio del reino y después vendrá el fin. ¿Lo notan? Mire cómo el Señor lo estableció. Lo que los teólogos llaman la era de la gracia, la era de la iglesia, y yo le llamo también la era del Espíritu Santo. Son esas marcas o señales o instituciones que el Señor ha establecido en la tierra que estarán vivas hasta que el Señor aparezca en las nubes del cielo. La iglesia misma viene a ser como, hasta que sea arrebatada, viene a ser como una señal previa a la segunda venida. Por ejemplo, Armagedón, que es el evento mundial más próximo a la segunda venida. Y por ahí encontramos, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es lo más cerquita o es simultánea con la segunda venida. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, van a ocurrir dos cosas. La iglesia será arrebatada y Armagedón será eso, Armagedón. ¿Sí? El fin del diablo, el fin del pecado, el fin... Porque el último enemigo que será vencido, dice el Apocalipsis, es la muerte. Se acabará todo, 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 todo. Porque es que el mal no puede convivir con el bien. Eso es yin yang espiritual, para Dios no existe. Eso existe para los locos que creen que pueden vivir en el pecado y que está y en una armonía ahí cósmica. Eso es mentira, no, eso no es verdad. Entonces, esa bandera que el Señor clavó en el Calvario, el nacimiento de la iglesia, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque eso se lo respondió el Señor a los discípulos ahí en Mateo 24. Bueno, Señor, si ven eso, les dijo, tan lindo ese templo. Y ellos, ¿saben qué, muchachos? Y el Señor profetizó, ahí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Una versión dice, pared, ahí no va a quedar ninguna pared en pie. Y el Señor lo dijo, digámoslo así, poniéndole tiempo, aproximadamente en el año 33, y en el 70 ocurre ese evento, es una gran señal. Y eso nos habla también de la veracidad de la profecía, máxime cuando es dicha por el Señor Jesucristo. Entonces, esa gran señal de la destrucción de Israel y de la dispersión del pueblo santo, que ahí sí entra Daniel y entra Isaías, la dispersión del pueblo santo, están dadas como unas señales, como postes o mojones, para darnos cuenta de que la profecía bíblica se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y sabe que a mí me llama la atención cuando el Señor firmó la profecía, ahí en Mateo 24, cuando el Señor dijo, cielo y tierra pasarán. Se la firma de él, pero mis palabras no pasarán. Es decir, no pasará ni una tilde ni una jota de lo que yo he dicho. Todo se cumplirá. Pero les aseguro que volveré. Y ya no voy a venir en sandalias. Mire que ahora vienes en un caballo, ni montadito en un burrito, ni voy a volver a ser sacrificado en la cruz. Ya yo lo hice. Por eso es que dice Hebreo, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya vienes como juez, como rey. Ahí aparece así, montado en un caballo, que es sinónimo de, viene a guerrear, viene a pelear. Por eso es que los teólogos utilizan un término griego para definir segunda venida. Es un término que es parusía, no parusia, parusía. Y en griego esa palabra define cuando un rey llegaba a un lugar de forma de improviso en un caballo. Y cuando un rey llegaba en un caballo a un lugar, la gente se escondía porque venía en sinónimo de guerra. El que montaba un burrito
llegaba en sinónimo de humildad y de paz. Bueno, ya él lo hizo. Ahora viene montado en un caballo blanco y utiliza esta expresión en Apocalipsis 19, con sus ejércitos celestiales. ¿Sabe para qué es un ejército? Así que ya no va a venir otra vez como el humilde campesino, el humilde carpintero, con sandalias, por ahí caminando a pie o en burrito, como entró en Jerusalén la primera vez. Pues hermano, ya no va a venir de la misma manera. Ahora vienen son de guerra y de juicio. ¿Mm? Sí, alguien dijo, entonces ahí lo está leyendo el hermano, lo colocaron Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, oiga bien, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es bueno. Y ahí empezará a dar órdenes, a recoger a los que murieron, a los que no murieron, de un lado de la tierra al otro, etcétera, etcétera. Y dio una parábola que es la parábola de la higuera. Cuando ustedes vean, dijo el Señor, que todas estas cosas comienzan a suceder, no dijo, salgan huyendo, no dijo eso. ¿Sabe qué dijo? Erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y ese es el espíritu de la profecía. Y yo me acojo a ese espíritu para decirle a la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Yo sé que está difícil el asunto, hay amenazas por todos lados, no hay nada seguro, etcétera, etcétera. Pero el Señor, a través de la palabra, y hoy yo también les digo, erguíos, porque vuestra redención está cerca. El asunto es qué tan cerca, pero mientras tanto, prepárese. Mientras tanto, prepárese. ¿Sí? Entonces, la segunda venida, entre otras cosas, definen cosas. Por ejemplo, la respuesta que él le dio a los discípulos, el fin del mundo y del siglo. Ya lo dije, el fin del diablo, el fin del pecado, el fin de la muerte, el fin de la injusticia, el fin de la opresión, el fin de la mentira y último, el fin de la muerte. Por eso es que la Biblia habla en términos de vida eterna. El cielo es sinónimo de eso. De los siglos es sinónimo de eternidad, de lo que es Dios, su naturaleza. Para Dios, Él se mueve es en la esfera de la eternidad y allá es donde Él nos quiere tener. Para que donde yo esté, estén ustedes también. Imagínense. Y nosotros apegados acá a las cosas terrenales como si, como que, claro, el hombre siempre busca cosas que le den seguridad. Pero si no te da seguridad la palabra de Dios, hermano, no hay nada en el universo entero, excepto Jesús, que te brinde esa seguridad. Por eso es que él dijo que no se apeguen a las cosas materiales, porque eso es idolatría incluso. Son necesarias. Por ahora, las necesitamos comer, necesitamos casa, necesitamos de pronto un carro, pero si no, pues también a pie, una carreta, una bicicleta, todo eso son cosas necesarias. Pero todo lo que el Señor nos ha ofrecido, hermano, tiene otra connotación, es de otro material. ¿Qué iba a decir Romelia acá? Una pregunta. ¿Ah? Una pregunta. Dice las escrituras que el Señor Jesucristo venció la muerte y tú dices que la muerte es el último enemigo por vencer, pero ella ya está vencida. Bueno, de otra forma decir la victoria de Cristo en la cruz, Él le dio un golpe mortal a Satanás, se lo entregó hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se lo entregó a la iglesia vencido y le dijo a la iglesia, ténganlo ahí así hasta que yo vuelva, porque necesito que se cumplan algunas cosas. O sea, ya la victoria está, pero, sí, pero quiero decir, va a haber un momento en que va a ser la concreción final de esa victoria. Porque pues en la era de la iglesia tienen que ocurrir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene que aparecer el anticristo como persona. Sí. Y eso no se ha cumplido. Entonces,
Esa es la tónica de la victoria de Cristo. Él ya venció en la cruz, sí, Colosenses lo dice claramente. Y a todos los enemigos dice que los exhibió públicamente. Pero hay una partecita que nos corresponde a nosotros que en esta era de la gracia y de la iglesia, en donde el Señor, como queriendo decir, mire, ese que los engañó allá en el huerto y que se constituyó en enemigo de ustedes, ¿sabe qué? Manténganmelo ahí con el pie, porque dice que fue sometido a los pies de la iglesia. Manténganlo ahí hasta que yo vuelva y le doy la partecita que falta. Sí, a veces lo que acaba de decir la hermana Romero, y sabe que eso ha puesto a dudar a mucha gente. ¿Venció o no venció? ¿Somos salvos o no somos salvos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mano, eso viene del infierno. Hay suficiente escritura para demostrar de que la victoria es real. Porque yo no puedo decir de la naturaleza, del carácter y de la capacidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él lo demostró acá, cuando Él vino, venció la enfermedad, venció la muerte, resucitó muerto, venció el pecado, venció a Satanás varias veces, incluyendo la tentación, acuérdense. Entonces, hay suficiente evidencia en la Escritura para que nosotros creamos que estamos en el mientras tanto, mientras ocurren algunas cositas, incluyendo Armagedón y la aparición del anticristo. Entonces yo vengo y acabo todo. Por eso es que necesitamos la fe hoy. Ese es el elemento espiritual que el Señor nos ha dado, la fe. Y la palabra y el espíritu para que mientras tanto ocurran cosas hasta que Él aparezca en las nubes del cielo. Acuérdense, hermanos, también como razona el apóstol Pedro. Acuérdense que el Señor dijo que para Él un día es como 1000 años. Acuérdense que Él se mueve en el plano de la eternidad. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él dijo que vendría y viene. Y dijo que se cumplirían estas cosas y se cumplirán. Él es fiel. Él no lo hizo para engañarnos, sino para darnos esperanza. Ese es el tono de la escritura y de la profecía. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Hasta que Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, todos, Él no vendrá en las nubes del cielo. Y eso es lo que está haciendo en este tiempo. Escatológicamente hablando, toda la profecía bíblica o ya se cumplió, o se está cumpliendo, o se cumplirá. ¿Sí? La que se cumplió para darnos certeza de que Dios es fiel. Ya me distrajo Rosemary, otra vez, no importa. Repito, escatológicamente, la profecía bíblica o se cumplió o se está cumpliendo incluso en este mismo momento, o se cumplirá en el futuro inmediato o en el futuro a largo plazo. Ese es el carácter de la profecía. Todo lo que se ha dicho en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, se cumplirá. Todo. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Hasta que Cristo aparezca por segunda vez, todas las señales son previas. ¿Cierto? ¿Sí entendemos eso? Indistintamente en la historia, lo que haya ocurrido y lo que ocurrirá, pero todas las señales, incluyendo la primera venida, son señales previas. Eso, y créanme que esto fue de manera un poco de introducción, tomando profecía, pero ahora sí, más o menos vamos a dar voy a dar el orden lógico, no voy a desarrollar mucho hoy,
sino simplemente les voy a dar el panorama de todo lo que vamos a ver en este tema sobre la segunda venida, el rapto de la iglesia y todo esto. Consulté teología bíblica y más o menos, pues, el orden, pues algunos varían, algunas cosas, algunos acontecimientos, y yo les digo, por ejemplo, cuáles. Por ejemplo, el tema de la segunda venida, ya hemos dicho bastante, el tema de la importancia de la segunda venida. ¿Por qué es importante hablar del tema de la segunda venida? La naturaleza de su venida, el momento de su venida, que es lo que los teólogos llaman parusía o epifanía. Son dos términos griegos. Parusía, acuérdese, una llegada repentina de un rey, en este caso el Señor Jesús. Y epifanía es término que significa aparición, porque Pablo usa ese término, aparecerá, aparecerá. Esa es epifanía. Las señales de su venida, bueno, eso lo vamos a ver, Mateo 24, Daniel 12, Segunda de Pedro, Tesalonicenses, todo lo que el apóstol Pablo dijo en Segunda de Tesalonicenses, todo lo que dijo el apóstol Juan, todo lo que dijo Jesús. El rapto de la iglesia, ¿no? Aquí es donde varía el orden porque acuérdense que hay diferentes posiciones respecto al rapto. Una que viene antes de la gran tribulación, otros que viene en el medio de la gran tribulación y otros que viene al final de la gran tribulación. Aquí no se trata de casarse con posiciones, aquí de lo que se trata es estar preparados. Esa es la indicación más bíblica y más sensata, porque si no, no vamos a terminar peleando. Hay algunos hermanos que se quieren ir antes de la gran tribulación. Pero ¿y qué pasa si no es ni antes ni en el medio, sino al final? Yo voy más por ese lado. Pero son posiciones a veces muy personales que no atentan ni contra la salvación ni contra la de otros. Tendríamos que estar en esa posición. El anticristo y sus obras, señales previas, el anticristo y sus obras. ¿Qué dice el apóstol Juan respecto al anticristo? Que ya muchos han salido, imagínense, desde que la iglesia comenzó. Pero la concreción final de este espíritu inmundo es la aparición de ese personaje real que se llama el anticristo, un ser humano, porque eso hay que aclararlo también. El anticristo no es una encarnación de Satanás. Ojo, trata de imitar a Cristo, pero no es. El anticristo es un ser humano endemoniado que aparecerá en un momento de la historia predeterminado por la profecía bíblica, por el Dios soberano, que aparecerá en la última escena de la historia para que todo el propósito de Dios se cumpla. Porque Él no vendrá fuera de la voluntad de Dios, ni porque Él quiere. No, olviden, ya lo dijimos. Eso vendrá y ocurrirá porque ha sido establecido. Es necesario. La tribulación o la gran tribulación, porque hay diferencia entre la una y la otra. Estos tiempos de tribulación que comenzaron desde la primera venida hasta la gran tribulación, se caracterizará la gran tribulación por la aparición personal del anticristo. Por eso es que se le llama la gran tribulación. Antes es tribulación, en eso es lo que estamos ahora. El que crea que en este momento estamos en la gran tribulación, olvídese, hermano. Es que lo que caracterizará los tiempos de la gran tribulación es porque el anticristo está gobernando. La bestia. Usted oirá y verá cosas y los verá en televisión o en las redes sociales que nosotros coloquialmente usamos, esa es una bestia. Bueno, los hechos del anticristo son para decir así, es que esa es una bestia.
como están pensando, esa es una porquería. Sí, señor. ¿Mm? Sí. El anticristo y sus obras, la resurrección de los muertos. Bueno, acuérdense que eso, de acuerdo a las posiciones teológicas que hay, no van a ocurrir por las posiciones teológicas que hay, no, van a ocurrir por el cumplimiento de la profecía bíblica. Pero resurrección hay. Ese es el hecho. Habrá resurrección. Resucitaremos. Dice también en Hebreo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Bueno, nadie irá al juicio sin resurrección. Claro, que hace el Señor la aclaración. Bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Entonces hay dos. Y aquí aparecen los juicios. Eso también hay que hablarlo. Los juicios. El juicio a las naciones, el juicio a la iglesia, que no tiene nada que ver con condenación ni nada de eso, sino premios, y el juicio ante el gran trono blanco o el juicio final. Y lo que la escritura dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego donde estaban, dice Apocalipsis 21, fue lanzado en el lago de fuego donde estaban los cabecillas de la primera línea, donde estaba el falso profeta y la bestia. Y el cachudo, como dice Inés, el cachudo. ¿Sí? Entonces los juicios. En la resurrección hay que hablar de la segunda resurrección. Ahí los redimidos no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Y también una referencia, sencillamente será una referencia. Yo me acuerdo que hace muy poco, antes de la famosa pandemia, hablamos cuando nos congregábamos todavía allá en Sevilla, no en Sevilla Valle, sino aquí en un conjunto residencial que se llama Sevilla. Hablamos del infierno y hablamos del cielo. Bueno, tenemos que hacer una referencia porque en definitiva la segunda venida de Cristo determinará el destino final de las almas. De los que ya murieron, hermano, y si no tomaron la decisión correcta, si no se acogieron a la amnistía y a la gracia que el Señor ofreció, olvídense, hay un lugar de destino de acuerdo a qué hicimos con Jesús. Lo que determinará el destino final de las almas no será cuánta plata tiene o no tiene, qué carro tiene, qué moto maneja, no. No. Lo que determinará el destino final de las almas, haya Armagedón que va a haber, haya juicio, haya anticristo, será qué hicimos con la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué pasó con el pecado original y qué pasó con los pecados? Con lo que está escrito en los libros. Y si no aparece en el libro de la vida, hermano, olvídese. Ya no va a haber más amnistía. Es que me estaba acordando de una figura que se usaba en el Antiguo Testamento cuando había ¿cómo era que se llamaba ese acto en el Antiguo Testamento que ocurría cada 50 años? El jubileo. Sí. Hay que aprovechar el tiempo del jubileo. El tiempo, es aquí ahora, de hoy, el día de salvación, hoy. Así que si por ahí al lado de ustedes hay algún familiar que no ha creído, o hay cristianos por ahí que entran en la categoría de cristinos o cretinos, o tibios, como dice la escritura también en un mensaje a las iglesias, bueno, todavía hay tiempo, hermano. Todavía hay tiempo, gracias a Dios. Entonces, acojámonos antes que el que monte el caballo blanco aparezca en las nubes del cielo y diga se acabó. No fue más, se acabó el tiempo. Entonces, esos son los eventos que a partir del próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar en su orden correcto. Repito, segunda venida, importancia de su venida, la naturaleza de su venida, el momento de su venida, las señales de su venida, la gran tribulación, el rapto, el arrebatamiento, el anticristo y sus obras,
la resurrección de los muertos, y esta que no la mencioné, la cena de bodas del Cordero, hermano, donde Inés tiene invitación especial en la cocina para preparar la cena del Señor. La natilla de Navidad, mi hermano. Allá va a ver. Allá está que se ríe Inés. Los juicios, el tribunal de Cristo, el juicio final, la segunda resurrección, el cielo y el infierno y el cielo. Así que terminé por hoy, gracias al Señor. Por favor, yo les pido el favor, mire, estudie esto. Estudien. Por favor, estudien. Lean. Para interactuar, para argumentar, para de pronto sacarnos mentiras de encima, porque las hay, y creencias falsas. Es que hay cosas incluso heredadas del catolicismo. Hay cristianos que creen que hay un purgatorio y pretenden vivir la vida como para en un purgatorio, como que ahí el que peca y reza empata, hermano. ¿Me entiende? Aquí no.